tecnología. Pero Uh, de ahí que esté por solucionarse, pues miren ustedes chicos el perjuicio y siempre es al final de la semana, ¿no? sí, y justo cuando teníamos que pasar hoy también laboratorio. Ay, sí me quiero morir yo, ¿verdad? Estoy, Pero no dijeron de que si ya van a solucionar o algo, no escuché nada de eso también. eso es lo que yo les pregunto a ustedes, ustedes se enteran primero porque son estudiantes. No nos han dicho nada. Por lo menos su auxiliar Alberto me dijo que los chicos decían de que era indefinido y que la corte les había respondido que ya el 99% de las impugnaciones habían sido resueltas y ellos se consideran de que no los han resuelto. Entonces, ojalá pues se arregle mañana, ¿no? Para mañana. De todos modos, yo los voy a mantener al tanto. Nuestro laboratorio es en la tarde. Hasta eso vamos a ver qué hacer. Los chicos que tenían laboratorio hoy día, en la tarde, los del subgrupo 1, lo vamos a mover para el final, de ser posible. Si no, vamos a ver cómo tomamos esto, ¿no? Porque realmente yo lo he estirado ya prácticamente tenemos prácticas que están en los primeros finales, o sea que ya yo no puedo alargar más la práctica. Y yo estoy segura que si hubiéramos tenido un año regular, seguro es que hubiéramos terminado las prácticas, pero todo pasa eh, jueves y viernes, ¿no? Sí. En realidad es primera clase de teoría, que en realidad no es que no pasamos, porque acuérdense ustedes que hubo unas clases que pasamos por el humo y hubo una resolución, la pasamos virtual, pero nunca hemos perdido una clase de teoría. Pero el laboratorio, lastimosamente, no podemos, pues, no podemos si no estamos ahí presencial, ¿no? Pero de Perdimos todos más de modos, laboratorio. claro, perdemos muchísimo más de laboratorio. Yo les digo, estoy segurísima que si no hubiéramos tenido tanto conflicto, que suspensiones, que tomas, que esto, hubiéramos terminado nuestro laboratorio, los dos subgrupos de manera regular. Pero bueno, mm, ustedes saben que yo los mantengo informados, así que cualquier información yo les voy a estar pasando. No voy a tomar ninguna decisión hasta mañana en la mañana, porque hay que ver si se abre o no la universidad. ¿Listo? Gracias. Entonces nosotros vamos a avanzar, voy a tratar de que lo avancemos en una sola sesión. Este tema que es muy bonito, es muy corto, pero es muy importante para ustedes. Como les decía, no es un tema que usualmente ustedes lo encuentran en un libro de bromatología, pero yo como farmacéutica sé que es una necesidad para nosotros porque nadie nos explica. Entonces, yo soy la docente más afín, digamos, al tema sobre la alimentación de los niños lactantes y los niños pequeños. Les pido por favor, chicos, que en el chat vayan colocando, ya no coloquen su nombre nuevamente porque ahí dice, simplemente le ponen CF o DF, nada más, ¿ya? Yo voy a compartir la pantalla. Este es nuestro tema, es un tema muy bonito. Alimentos para niños lactantes y de corta edad. Es nuestro penúltimo tema, es corto, no entra al tercer parcial, entra solamente al final. Bien. Eh, Antes de eso, vamos a ver, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, esto lo publicó en el año 2013 y es lo que está vigente, ¿cómo tiene que ser la alimentación de un niño menor de un año? Pues los primeros 6 meses nos indica que debe ser lactancia exclusiva. Si no si no lo puede hacer directamente de la madre, entonces lo tiene que hacer a través de fórmula. Pero hasta los 6 meses, el niño no debe consumir ningún alimento que no sea leche, porque somos de la especie mamífero. A partir de los 6 meses recién se recomienda ir introduciendo alimentos. Los primeros
6 meses, una vez cumplido el bebé, pues todavía no vamos a pretender que con esas pequeñas cantidades que el niño come cubra sus necesidades nutricionales y energéticas, sino eh, en el mes 6 empezamos a darle muy pequeñas cantidades de alimentos fáciles de digerir para que el niño vaya formando un hábito. Daniela Tercero, su micrófono, para que el niño vaya formando un hábito alimentario. Entonces, cuando el niño tiene 6 meses, le podemos dar, Daniela Tercero, ya, papillas blandas, verduras, carne, frutas bien trituradas, es decir, prácticamente puré. 2 veces al día, una pequeña cantidad de frutita, de verdura, de tubérculo. La cantidad que come el niño es 2 a 3 cucharadas, o sea que apenas eso no le va a suplir energéticamente para nada. Por lo tanto, las tomas de pecho o la leche de fórmula tiene que ser frecuente. Entre los 7 a 8 meses, el niño empieza a comer alimentos triturados, ya no tanto en papillas, sino en trozos un poquito más grandes. 3 veces al día y tomas de pecho frecuente. Pero miren aquí ya el niño empieza a aumentar la cantidad de alimento hasta 2/3 partes de una taza de 250 mililitros por comida. Esos son los tazones, ¿no es cierto? Esos tazones grandes. Esos tazones son de 250 mililitros, entonces 2/3 partes es una muy buena cantidad que el niño come, pero siempre alimentos fáciles de digerir, ¿no? O sea, tubérculos, verduras, carne, pollito, frutas bien trituradas, pero no al estado de papilla, porque el niño tiene que empezar a desarrollar esa coordinación motora, el poder tragar un alimento sólido, ¿no? De 9 a 11 meses, alimentos triturados o en trozos pequeños, es decir, ya pedacitos pequeños, pero que no sean tan duros, o alimentos que el niño pueda agarrar. Por ejemplo, le podemos dar un pedazo de carne, el niño no tiene dientes, o sea que no va a comer, simplemente va a empezar a chupar la carne. Puede también, le podemos dar una galletita, el niño, la galleta no traga en un trozo pequeño, el niño empieza a, con su saliva a disolver la galleta y recién va a tragar. Entonces, eso está permitido. 3 comidas más un refrigerio entre comidas. En total ya son 5 comidas, además de tomas de pecho, y la cantidad de alimento aumenta a 3/4 partes de una taza grande. Aumenta un poquito más. Ya cuando el niño cumple el primer año, es decir, llega a los 12 meses, el niño puede consumir cualquier alimento que se consuma en el hogar, la sopa, el segundo. Lógicamente, nosotros tenemos que cuidar que si el alimento está en trozos muy grandes, pues se los vamos a cortar pequeñito porque él todavía se puede atragantar. 3 comidas, 2 refrigerios entre comidas, tomas de pecho y una taza de 250 mililitros llena. ¿Por qué hasta el primer año y de aquí dice de 2 a 24 meses se sigue insistiendo en las tomas de pecho? Porque lo que se recomienda es que la mamá le dé el pecho el mayor tiempo posible. Según nuestro, nuestro Ministerio de Salud, pues los niños bolivianos deberían tomar lactancia, mejor pecho, hasta los 2 años. La Academia de Pediatría Americana, pues sugiere por lo menos el niño tiene que asumir a tomar hasta el primer año lactancia exclusiva. No, perdón, lactancia, no exclusiva, ¿no? Pero no solo leche, sino también el pecho, que es en lo cual se tiene que insistir bastante, ¿no? Bien, ahora vamos a ver, hay 2 tipos de fórmulas que vamos a estudiar. Todos los alimentos que son destinados a niños sanos y los que son destinados a los niños que tienen alguna patología. Destinados a niños sanos, vamos a ver las fórmulas a base de leche, de productos lácteos o componentes de la leche, es decir, las fórmulas que nosotros conocemos.
Los alimentos a base de cereales o hidratos de carbono, como por ejemplo las papillas, como el Cerelac, y los alimentos infantiles homogeneizados, como por ejemplo, por favor, ¿pueden apagar su micrófono? María Eugenia Ortega. Alimentos infantiles homogeneizados son esas papillas Herbert que nosotros encontramos, a eso se hace referencia. Bien, antes de los 12 meses no debemos darle a los niños frutillas porque las frutillas son frutas rastreras, están en el piso, muy fácilmente contaminables. Miel de abeja porque la miel se puede desarrollar el Clostridium y producirle una intoxicación alimentaria. No clara de huevo porque el niño puede desarrollar alergia a las proteínas del huevo. No leche de vaca, ya hemos visto cuando estudiamos la leche de vaca que los componentes de la leche pues no están adaptados a las demandas nutricionales del niño. No darle azúcar porque no es necesario, especialmente los productos procesados que tienen azúcar, porque ya las verduras, las hortalizas que nosotros le damos, la leche que le damos ya tiene carbohidratos. No darle marisco porque desarrollan alergia. No embutidos por el tema de los nitritos. No soya, porque si ustedes recuerdan, cuando estudiamos las legumbres, vimos que había unos factores antinutricionales, entonces no conviene darle al niño, no darle chocolate, no darle jugos e infusiones. Esto es una cosa que a veces no coincide con las ideas de nuestras mamás o de nuestras abuelas, ¿no? Cuando los niños tienen cólico nos dicen hay que darle una infusión o un matecito de manzanilla o de anís, digamos, ¿no? Y actualmente eso no está recomendado para los niños. Eso tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos encontrar una manzanilla o encontrar un anís que venga con certificación de inocuidad. Nosotros compramos la manzanilla de los mercados, digamos, ¿no? De los pozos, del abasto, o encontramos en la tienda en un sobrecito. E incluso cuando nosotros compramos un mate de anís para champar, por ejemplo, un fruté o cualquier otra marca, nosotros ahí no tenemos una certificación de la calidad y de la inocuidad de esas materias primas. Entonces, para los niños menores de 12 meses, no darle. Tampoco está recomendado darle nueces o maní enteros. ¿Por qué? Porque son productos muy duros y los niños fácilmente se pueden atorar. Entonces, eso tampoco. Bien, las fórmulas a base de leche, de productos lácteos o componentes de leche. Estamos hablando, chicos, de la fórmula. La fórmula no es leche en polvo, ya les he dicho, son formulaciones que se adaptan a la composición de la leche materna, pero también algunos componentes de la leche se pueden extraer y utilizar en la elaboración de una fórmula. Por ejemplo, la lactosa. La lactosa solamente viene en la leche, entonces se saca de la leche. La caseína, que es la proteína más abundante de la leche, se la puede sacar de la leche. Algunos minerales se pueden sacar de la leche, pero la fórmula no es leche en polvo, ¿no? Se puede utilizar algunos componentes de la leche. Tenemos dos tipos de fórmulas, las fórmulas de inicio y las fórmulas de continuación. Las fórmulas de inicio se dan hasta los 4 a 6 meses, aunque lo recomendable es hasta los 6 meses, los primeros 6 meses. Y a partir de los 6 meses hasta el año, damos la otra fórmula, que se llaman las fórmulas de continuación. ¿Cómo se elaboran estas fórmulas? Pues tratando de imitar la composición y los elementos que tiene la leche materna. ¿Por qué? Porque como vimos en el tema de leche de vaca, el desarrollo y la función de muchos órganos del recién nacido no están totalmente consolidadas, de tal manera que darle elementos para los cuales el niño no está preparado fisiológicamente para metabolizar, le puede producir un daño a la salud. Este tipo de fórmulas llevan hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono pueden ser, por ejemplo, puede ser la lactosa.
Pero también pueden ir, Liliana Solís, pero también pueden ir, por ejemplo, compuestos que tienen en su estructura glucosa, como por ejemplo las maltodextrinas, la maltosa, el jarabe de glucosa, el almidón pretostado, son distintas estructuras que llevan como monómero a la glucosa. Entonces, ese hidrato de carbono es el más fácil de digerir. Y también llevan lípidos esenciales, especialmente el ácido linoleico y el ácido linolénico, que es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso del niño. Entonces, ¿qué es lo que trata de imitar la fórmula de inicio? Pues, como habíamos indicado, bajar la cantidad de proteínas con relación a la leche para evitar cólicos y evitar una sobrecarga a los riñones, mayor cantidad de taurina que tiene la fórmula, igual que la leche materna, para el desarrollo de la retina y el sistema nervioso central del bebé. 7% de lactosa tiene la leche materna. Y es muy importante que la lactosa se va a transformar en galactosa, que va a mejorar el tránsito intestinal y el desarrollo del sistema nervioso central. Ahora, en los casos de los niños que no tienen tolerancia a la lactosa, pues lastimosamente no van a recibir así, sino en la fórmula pues va a ir la galactosa, ¿no? La leche materna tiene anticuerpos, lisocimas, lactoferrina, que son los elementos de defensa que no los podemos encontrar en una fórmula, porque son elementos biológicos y es imposible que en una formulación pues podamos tener estos elementos biológicos y activos. Por lo tanto, siempre hay que pensar que nada reemplaza a la leche de la mamá. Las fórmulas imitan el menor contenido de sodio que tienen la leche materna, que evita la sobrecarga y mejora la función renal de los niños. Recordemos que los niños no tienen desarrollados totalmente los riñones. Mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados o glicéridos de cadena corta, que son importantes para el sistema nervioso central del niño. Y la mamá pues tiene una serie de factores de crecimiento, ciertas estructuras, ciertos antioxidantes que favorecen el desarrollo de la mucosa intestinal del bebé. Por eso es que las fórmulas tratan de imitar la composición de la leche materna, pero lógicamente pues no es posible porque hay elementos como los factores de crecimiento, los anticuerpos, que son elementos biológicos activos y que lastimosamente no las vamos a encontrar en una fórmula. Luego de los 6 meses vienen lo que se llaman las fórmulas de continuación. Ya aquí el niño ha completado su desarrollo fisiológico en el sentido de los órganos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se añade mayor cantidad de aminoácidos. Por ejemplo, aquí hay una comparación. Esto que está de celeste son los componentes. Y vemos que las proteínas en una leche materna es baja. La Similac también tiene baja. Pero ya cuando se transforma en una leche de continuación, pues hay un aumento de la cantidad de proteínas que se asemeja a lo que es la leche de vaca. Me estoy refiriendo a esto, ¿no ves? Ya. Esta es la leche materna baja en proteínas. La fórmula de inicio es baja en proteínas también. Y ya en la de continuación, a partir de los 6 meses, se asemeja mucho ya a la cantidad de proteínas de la leche de vaca. Y también se aumentan los minerales. Miren, en una fórmula de inicio está más bajo el sodio y está más bajo el potasio. Y luego, y el hierro también, ¿no? Y ya las fórmulas de continuación, pues estos minerales se aumentan a tal punto que se aproximan más a la composición de la leche de vaca. Muy bien. ¿Cuáles son las fuentes de proteína de las leches de inicio? La caseína, como les digo, se saca de la leche.
En la de continuación se puede utilizar la caseína o proteínas de soya, fuente de grasa. Aquí se necesitan aceites porque son las grasas poliinsaturadas. Entonces, la grasa de estos productos son aceite de soya, coco o maíz, ¿no? En esta marca es aceite de soya y maíz. Fuentes de carbohidrato, se puede utilizar la lactosa, si el niño no tiene intolerancia a la lactosa, pero también se puede utilizar en una de continuación lactosa o sólidos de jarabe de maíz o jarabe de glucosa. ¿Por qué estas y estas no son iguales? La fuente. Karen Pérez, su micrófono. Porque esta es una marca Similac y esta es otra, Advance. Son marcas diferentes. Muy bien. Luego vamos a ver cuáles son las desventajas potenciales de introducir comida sólida antes de los 4 a 6 meses. ¿Por qué a los niños no le podemos dar papilla antes de los 4 a 6 meses? Porque hay una baja coordinación motora oral. El niño no coordina lo que es la deglución, digamos, de una partícula sólida y se puede atragantar. Insuficiente sustitución de energía y de los nutrientes de la leche materna o de la fórmula infantil. Tanto la leche materna como la fórmula infantil tienen la cantidad de calorías que el bebé necesita. Recordemos que un niño pequeño consume una gran cantidad de energía por el trabajo metabólico tan grande que tiene su cuerpecito, ¿no? Aumento del riesgo de alergia, aumento de la hiperosmolaridad y carga renal de solutos, especialmente de sodio y potasio. Sabemos que el niño no puede filtrar tanto sodio y potasio. Alteración de la regulación del apetito, lo que provoca sobrealimentación. El niño no sabe en qué momento está lleno. Entonces nosotros le damos leche, nosotros le damos comida y el niño puede tener una sobrealimentación y un aumento patológico de peso. El segundo tipo de alimento que está destinado para los niños con alguna patología son los alimentos en base a cereales o a hidratos de carbono. Son aquellos que contienen, por ejemplo, trigo, arroz, avena, y aquí yo les traigo dos ejemplos, el Cerelac y el Nestum. Hay 4 variantes. Primero, los cereales simples que vienen reconstituidos, es decir, ya en una papilla, o que deben reconstituirse con leche u otro líquido adecuado. Es el ejemplo del Nestum. El Nestum, chicos, son los cereales en hojuelas muy pequeñas, que lo tenemos que reconstituir con leche, o sea, con un líquido que tenga proteína. En cambio, los otros son cereales que ya viene adicionado con un alimento rico en proteínas, como el Cerelac. El Cerelac no necesita adicionarle leche como el Nestum para que sea una alimentación completa, porque ya viene con leche en polvo. Entonces, son reconstituido o que debe reconstituirse con agua u otro líquido que no contenga proteínas. Es el caso del Cerelac. ¿Por qué? Porque ya tiene leche. Tercer alimento son las pastas o fideos que se hacen cocer en agua hirviendo o en cualquier otro líquido, por ejemplo, un caldito de pollo, y que el niño puede comer sin tener ningún problema en la deglución o que le tenga una alergia, ¿no? Porque sabemos que los cereales son los alimentos más sencillos. Y finalmente los bizcochos o galletas, porque también en otros países a las galletas se les dice bizcocho, que el niño puede consumir directamente, que el niño lo chupa hasta que la galleta se deshase en el paladar, o también la galleta se la puede triturar y mezclar con agua y transformarla en una papilla. Entonces, vamos con los productos lácteos, con los cereales y ahora vemos los alimentos infantiles homogeneizados, que son estos que yo les he puesto que hay muchos en el comercio. El más conocido son los alimentos Herbert.
Estos son mezclas muy sencillas, ¿no? Bien, con alimentos muy fáciles de digerir, que tienen hortalizas, frutas, carne, pescado o mezclas de estos elementos, ¿no? ¿Y para qué? Para establecer un régimen alimenticio infantil para que el niño sienta nuevos sabores y empiece a acostumbrarse a consumir alimentos. Luego, el segundo tipo de formulación son estos mismos alimentos que están en base a hortalizas, frutas, que se mezclan con otras fórmulas específicas, que en realidad yo no conozco, más que conozco el alimento puro. Que venga para preparar o mezclar con otras fórmulas, no conozco, pero en la literatura así está, ¿no? Es muy importante hacer de cuenta que son alimentos que están listos para el consumo, por tanto, el proceso de fabricación tiene que seguir todas las normas de calidad, de inocuidad, y bueno, se les permite adicionar vitaminas hidrosolubles, liposolubles, exceptuando la vitamina D, que no debe ser adicional. También se le puede aumentar algunos aminoácidos esenciales, porque por ejemplo, si es un producto de hortalizas y frutas, pues no tiene aminoácidos. Entonces, para que la alimentación sea completa, se pueden colocar ciertos aminoácidos y sales minerales. Bien, entonces, este es el resumen de los alimentos que puede consumir un niño sano, es decir, las fórmulas, las de inicio y las de continuación, los alimentos en base a cereales y los alimentos homogeneizados. Ahora, los niños que tienen alguna patología, es decir, niños que tienen alguna enfermedad, pues ya no pueden consumir muy sencillamente todos esos alimentos y nosotros vamos a encontrar distintos productos o fórmulas que vienen específicos para ellos. Por ejemplo, la fórmula sin lactosa, las fórmulas a base de soya, las fórmulas con hidrolizados de proteínas, fórmulas para fenilcetonuria y las fórmulas antirreflujo. Estas fórmulas sin lactosa, pues son las fórmulas que, como habíamos dicho, para los niños que tienen intolerancia a la lactosa. ¿Qué es lo que se hace? No se pone lactosa, sino en la fórmula lo que se hace es colocar glucosa o cualquier polímero de la glucosa como dextrinomaltosa, maltosa, polímeros de glucosa, porque lo que se necesita es tener una fuente de energía, entonces utilizamos la glucosa. El resto de los macronutrientes se adaptan a la composición de la fórmula de inicio, entonces como cualquier fórmula de inicio, la única modificación es que no lleva lactosa, que lleva glucosa o un polímero o derivado de la glucosa. Se usa para niños que tienen intolerancia a la lactosa o con trastornos en el metabolismo de la fructosa. ¿Por qué? Porque hay algunas fórmulas que llevan sacarosa. Me olvidaba de decirle. Entonces, si el niño, ustedes saben que la sacarosa se hidroliza en glucosa y fructosa, si la fórmula tiene sacarosa, el niño puede tener un problema porque no puede procesar a la fructosa. Entonces, es la fórmula más simple. Lleva glucosa. Todo mundo tolera la glucosa. Las fórmulas a base de soya. Para elaborar estos productos se utilizan aislados de proteínas de soya y no llevan lactosa. Nunca llevan la lactosa. Eh, se llevan, tienen glucosa y tienen proteínas de la soya. ¿Para qué se utiliza? También para los niños que tienen intolerancia a la lactosa o que tienen galactosemia. Porque ustedes saben que en una fórmula normal la lactosa se va a transformar en galactosa y glucosa. Entonces, si el niño no puede metabolizar la galactosa, igual va a utilizar una fórmula en base a soya. Regímenes vegetarianos. Hay padres que no le van a dar a sus niños un producto lácteo porque son vegetarianos. Le pueden dar su fórmula en base a soya. Si el niño tiene alergia a las proteínas de la leche de vaca o niños que pueden ser alérgicos, sabemos que en las fórmulas de inicio, acuérdense,
y en las de continuación se utiliza bastante la caseína. Entonces, si el niño le tiene alergia a la caseína o puede desarrollar alergia a la caseína, pues le van a dar un producto que lleve proteínas de la soya. Las fórmulas con hidrolizados de proteínas. Los niños que tienen mala absorción, es decir, no pueden hidrolizar, no pueden absorber a las proteínas, y eso ocurre en muchas patologías. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hidrolizan a las proteínas por procedimientos térmicos o enzimáticos. Se utilizan proteínas lácteas, como ser, por ejemplo, recordemos que eran las caseínas, las albúminas, las globulinas, se hidrolizan para que el niño pueda absorber porque tiene un problema de mala absorción. Ahora, con hidrolizado de las proteínas existen dos tipos de fórmulas, las fórmulas hipoantigénicas y las fórmulas semielementales. Una fórmula hipoantigénica es aquella en la que viene la proteína hidrolizada, pero con bajo grado de hidrólisis, es decir, se ha hidrolizado y se tienen, ¿cómo se llama? Mm, cadenas de aminoácidos, se me ha ido la palabra. Mm, ya, se me fue. Pero no está llevada la hidrólisis hasta el estado de aminoácidos, no son cadenas, es un bajo grado de hidrólisis, son cadenas de aminoácidos. Y las fórmulas semielementales es que hidrolizan las proteínas hasta el estado de aminoácidos. Péptidos era la palabra. Si quedan péptidos, es decir, si quedan pequeñas cadenitas de aminoácidos, se separan por filtración. Entonces aquí yo tengo hidrolizado en bajo grado con unas cadenas pequeñas de péptidos. En las semielementales las llevo a la hidrólisis hasta el estado de aminoácido para que el niño pueda absorber. Y en el caso de que queden péptidos en el proceso de hidrólisis, se sacan por filtración. Ahora, ¿qué pasa con los otros componentes? Los hidratos de carbono, siempre. La primera opción es utilizar polímeros de glucosa como las dextrinomaltosas, es decir, mezcla de maltosa con dextrina, que son polímeros de la glucosa, o directamente glucosa. Las grasas, como triglicéridos, se utilizan triglicéridos de cadena media y aceites ricos en ácidos grasos esenciales. Volvemos al tema de que se utilizan aceites vegetales, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de esta fórmula? Que tienen un mal sabor. Muchas veces los niños la rechazan y el costo es muy caro. La fórmula para la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es una condición, otro problema, donde la persona no puede metabolizar la fenilalanina para que se transforme en tirosina. Entonces, la fenilalanina se acumula y queda circulando en el cuerpo del niño, se acumula y le puede producir un daño neurológico. Y por otra parte, la tirosina, como no hay generación de tirosina, va a faltar. La fenilalanina se acumula y la tirosina falta. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de fórmula? Tienen poca cantidad de fenilalanina y se suplementa en tirosina porque esta fenilalanina en el cuerpo del niño no se va a transformar en tirosina. Entonces, la fórmula reduce esto que se va a acumular y aumenta el otro que no se genera. Ahora, hay una condición que yo les había comentado, muchos de los alimentos que vienen edulcorados con aspartame o aspartamo, dice que hay que tener cuidado los fenilcetonúricos. ¿Por qué? Porque el aspartame, que es un edulcorante, nosotros lo consumimos y se hidroliza y forma ácido aspartico y fenilalanina, o sea que el aspartame es un edulcorante liberador de fenilalanina, porque es su componente, la fenilalanina.
Entonces, las personas adultas que tienen la fenilcetonuria también pueden tener ese daño neurológico. Entonces, esa recomendación de las bebidas dietéticas especialmente, se van a fijar ustedes en las bebidas light, dice contiene fenilalanina o les dice cuidado fenilcetonúrico. Las personas que tienen esta condición pues siempre tienen que ver la etiqueta para ver si no van a tener aspartame. Finalmente tenemos las fórmulas antirreflujo. También hay fórmulas antirreflujo como acá. ¿Qué es el reflujo? Es una condición en la cual los niños vomitan mucho. Es un reflujo gastroesofágico. El niño acaba de tomar su fórmula y ese momento vomita. O la mamá le da el pecho y aunque la mamá no lo mueva, está unos minutos sin vomitar y después lo mueve un poquito y vomita. Si es la leche materna la que vomita, entonces lastimosamente lo tienen que cambiar a una fórmula antirreflujo. ¿Qué tiene la fórmula antirreflujo? Lleva una sustancia espesante. ¿Para qué? Para que la leche o la fórmula sea mucho más viscosa y el niño no la pueda vomitar. Ese agente espesante puede ser semilla de algarrobo o semilla de cupesí o harina de arroz. Entonces, en esa condición, pues el niño no vomita. ¿Por qué? Porque el producto es mucho más viscoso y no le viene ese reflejo, digamos, del vómito. Ese es el tema, chicos. Yo sé que a la primera no se les ha quedado todo, pero ya cuando ustedes lo analicen, lo estudien, y lo más importante es que ustedes sepan la variedad, la gran variedad de productos que hay para los niños con distintas patologías, lo cual hace que nosotros tengamos un especial cuidado en el momento de entregar una fórmula o cuando nos hagan las consultas, nosotros sepamos que para cada condición patológica del niño, considerando que el niño solamente puede recibir fórmula hasta el primer año, los primeros 6 meses exclusivamente y del 6 meses hasta un año con otros alimentos, pero tampoco debe dejar la leche. Entonces hay un alimento a la medida de la patología de cada niño. Los que no han puesto, chicos, el grupo en el chat, por favor, los invito a hacerlo. Solamente ponen si son del C o del D. ¿Ya? ¿Qué preguntas hay, chicos? Hola. Ahora pues hablen. Está claro, doctorita. Está claro. Pues, la cuestión es que hay que estudiar, ¿no? Y lo más importante, bueno, para los niños sanos ya saben que están las fórmulas, que están los alimentos en base a cereales y los alimentos y las papillas homogeneizadas, ¿no? Los alimentos homogeneizados. Y para los niños con alguna enfermedad, pues para los que vomitan, para los que tienen intolerancia a la lactosa, para los que tienen mala nutrición por otra patología, hay una fórmula que se ajusta a la necesidad de cada bebé. Y todo esto es hasta el primer año de edad, porque a partir del primer año de edad, pues el niño consume cualquier alimento que consume la familia. Y ahí ya no depende totalmente de la leche. Aunque en nuestro país se recomienda la lactancia hasta los 2 años, porque muchas veces las condiciones socioeconómicas del hogar no permiten